¡Qué bendición! ¿Qué tal, queridos amigos? Estamos felices y contentos de iniciar un nuevo estudio, una nueva jornada de estudio de la Biblia, la Palabra de Dios, y este trimestre con un tema muy importante que tiene que ver con la misión. La misión de Dios, mi misión. Definitivamente seremos bendecidos con la Palabra de Dios y para ello cada semana estaremos estudiando y repasando aquí en 30 minutos la lección que corresponde. Y para esta semana o estas primeras lecciones tenemos la compañía de dos invitados especiales. Nos referimos al pastor Jaime Pérez, él es presidente de la Misión Peruana Central Sur. Pastor Jaime, bienvenido. Un saludo fraterno, Pastor Heisen, queridos amigos, qué alegría compartir las enseñanzas de vida de la Biblia a través de la lección de Escuela Sabática. Muchas gracias, Pastor Jaime, y a través de usted a todos nuestros amigos que nos saludan y también nos sintonizan. Allí puede dejar usted su comentario, sus referencias, quizás también acotaciones o quizás también preguntas para las lecciones correspondientes o siguientes. También estamos acompañados felices de nuestro amigo el pastor Fernando Rojas. Él es director de Escuela Sabática de la Asociación Peruana Central. Pastor Fernando, bienvenido. Pastor Heisen, Pastor Pérez, una alegría estar aquí con ustedes, listos para comenzar el estudio de la lección, que sin duda este trimestre es realmente una bendición, porque vamos a aprender muchas cosas de cómo nosotros podemos ser más misioneros. El pastor Jaime Pérez es muy asiduo en las redes sociales con un comentario que seguramente vamos a estar conversando más adelante. Cada día hace unas anotaciones muy lindas y el pastor Fernando también hace un resumen semanal de la lección de Escuela Sabática. Así que estamos con dos apasionados con el estudio de la Biblia, la Palabra de Dios a través de la lección de Escuela Sabática. Así que felices, ya tengo acá mi Biblia, tengo mi lección, todos estamos listos para nuestro estudio y de esta manera queremos entonces empezar con el estudio de la Biblia, la Palabra de Dios. Queridos amigos, estoy aquí ya con la lección de este trimestre en mis manos, la misión de Dios, mi misión. Durante 13 jornadas estaremos estudiando, por ejemplo, el llamado de Dios, excusas para eludir la misión, motivación y preparación para la misión, misión en favor del prójimo, y así finalizaremos con el fin de la misión. Un día va a haber final para la misión también, así que estamos contentos y felices por iniciar esta jornada de estudio de la Biblia, la Palabra de Dios. Y querido Pastor Fernando, me gustaría que podamos empezar esta jornada de estudio con una breve oración. Vamos a enviar ahí nuestro rostro para orar. Querido Dios, gracias por esta linda oportunidad en que podemos, Señor, abrir tus escrituras a través de la lección de Escuela Sabática. Permite, Señor, que el estudio de esta semana pueda reforzar y alimentar nuestra fe. En el nombre de Jesús, amén. Señor. Amén, amén. La primera lección titula de la siguiente manera: la misión de Dios en favor de nosotros, primera parte. Quiere decir que la siguiente jornada estudiaremos la continuación del tema que iniciaremos hoy. Pastor Jaime, estamos nosotros desarrollando ya la lección, pero vamos a hacerlo utilizando el ciclo del aprendizaje que tiene que ver con el motiva, con el explora, el aplica y el crea. Así que sin más, empecemos con el motiva. Para el motiva nosotros tenemos una imagen y Pastor Fernando, el tiempo con usted.
Ahí en pantalla ustedes pueden ver este famoso monte Everest, tal vez uno de los más altos del mundo. Y dice que en 1953 se realizó una de las tantas expediciones, pero la expedición británica fue la que logró escalar esta montaña tan alta que medía un promedio de 8.840 metros sobre el nivel del mar. Y cuando llegaron para ese lugar, dice que solamente llegaron dos personas. Y solamente estuvieron 15 segundos en ese lugar. Después de 15 segundos, las condiciones que se presentaban allí no eran aptas, así que tuvieron que descender inmediatamente. Cuando yo leí esta historia, me hizo pensar en que Dios tuvo una misión de salvar al ser humano y vino para este mundo a vivir con nosotros. Por supuesto, en este mundo lleno de pecado, de maldad, no eran las condiciones para vivir con un Dios santo. Pero Él, porque tenía una misión de salvarnos, vino a este mundo y se quedó con nosotros con el fin y únicamente de salvar al ser humano. Por eso es que la lección de esta semana aborda el tema de que Dios es el primer misionero que estuvo con nosotros en esta tierra. Pastor Fernando, muchas gracias por esta introducción de la motivación. Me viene a la mente quiénes fueron los escritores de la lección de este trimestre, ¿no? Normalmente cada lección tiene un autor, pero este trimestre lo escribieron varias personas, ¿no, Pastor Fernando? Varios autores, de verdad yo también estuve leyendo allí y han escrito personas que están involucradas directamente con el trabajo misionero, ¿no? Hay un departamento en la iglesia, en la conferencia mundial, que se dedican netamente al tema de la misionología. Claro. Y estos personajes escribieron esta lección, ¿no? Ahí podemos ver ahí en la introducción de la lección varios nombres, ¿no? Bueno, entonces estamos frente a una lección, Pastor Jaime, una lección escrita por personas especialistas en el tema de la misión, ¿verdad? Ahora, para el estudio de esta semana, queremos desarrollar la lección en 3 partes. Por eso, de esta manera, entonces, empecemos a explorar el texto. Muy bien, entonces, para esta semana, para explorar el texto, queremos dividir la lección en 3 partes. En primer lugar, como sugiere la lección de esta semana, tenemos que definir el concepto de misión. Vamos a hacerlo eso, ¿sí? Pero desde un punto de vista especial, como sugiere la lección. En primer lugar, veremos el origen de la misión. ¿Quién fue o dónde se originó la misión? En segundo lugar, veremos de manera interesante cómo es que esta misión tiene un propósito en sí para cada uno de nosotros. Y finalmente veremos, así brevemente, hasta cuándo será esta misión. Porque el texto también sugiere que habrá un momento en que dejaremos de predicar el Evangelio. Así que, de esta manera, Pastor Jaime, quizás a manera de introducción, cuando uno escucha la palabra misión, ¿qué viene a nuestra mente normalmente? Claro que sí, un propósito, un objetivo, en este caso, que proviene de nuestro Dios, que nos enseñó con su ejemplo, con su precepto y también nos designó en esa misión. Vamos entonces por el propósito, objetivo, ¿no? Hay una creencia, porque así, Pastor Jaime, en algún momento alguien me decía, no, pastor, cuando era pastor distrital, estaba predicando cada primer sábado, y seguramente ustedes también, vamos a cumplir la misión, vamos a predicar el Evangelio, y alguien me decía, pastor, pero ¿por qué tanta insistencia, no? Usted a lo mejor promueve la misión, que la iglesia predique el Evangelio porque usted es el pastor, ¿no? Claro, porque ese es el trabajo del pastor. ¿Será, Pastor Jaime, que la misión nace en el corazón del Pastor Heisen, en el corazón del pastor presidente de un campo, del Pastor Bullón, a lo mejor no, que tanto le gusta predicar? ¿Dónde se origina la misión y qué es lo que dice la Biblia acerca de esto?
Hay preciosos textos de la Biblia. La Biblia entera habla de la misión de nuestro Dios. Algunos textos como voy a ver, por ejemplo, Efesios 1:4 dice: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, en los lugares celestiales en Cristo. Antes de la fundación del mundo, en el plan maravilloso de Dios de crearnos, ya estaba en su corazón la misión. El ser humano fue creado con un libre albedrío, entonces la posibilidad de desobedecer estaba allí, pero también la oportunidad de Dios salvar, el deseo de Dios de salvar, estaba allí. Ahora, ya cuando entró el pecado, el Señor fue el primero en buscar a Adán, ¿no? Entonces un texto interesante, ¿no? Como el texto de esta semana de memoria, cuando le dice ahí en Génesis 3:9, ¿dónde estás? Entonces es una consecuencia, es una continuación de lo que antes de fundación del mundo ya el Señor tenía planeado en su misión para salvar al hombre. Podemos decir entonces, Pastor Fernando, que la misión nace en Dios, un misionero. Por supuesto, desde luego que sí, ¿no? Y la Biblia así lo presenta. Lo presenta a Dios como alguien que está interesado en buscar y salvar al ser humano. Claro. Inclusive antes que éste cayera. Como leyó el pastor en Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Cuando uno se pone a pensar esto, seguramente uno dice, Dios sabía que el ser humano iba a caer en pecado, ¿no? Y como en su sabiduría, también Él previó la solución para la salvación del ser humano. Y por eso es que se dice que el primer misionero es Dios. Ahora, Pastor Jaime, acá viene una pregunta así un poquito difícil a lo mejor. ¿Qué hubiera pasado si el hombre no hubiese pecado? ¿Hubieran habido necesidad de enviar a un Salvador y por lo tanto también el cumplimiento de la misión? Qué hermoso hubiera sido si eso acontecía, ¿no? El hombre tenía todos los elementos para no pecar. La comunión con el Padre, la certeza de que Él lo creó, la comunión en cada momento, allí donde fue colocado. Una en el vida Edén, perfecta, ¿verdad? Una vida sin la tendencia al mal, pero una vida también con libre albedrío. Sí. Por otro lado, el enemigo, Satanás, el Señor mismo ya había platicado con Adán y Eva sobre este tema, pero la historia del pecado, de la caída es muy triste, ¿no? Tiene sus elementos, desde alejarse de Dios hasta también en esa soledad tomar decisiones lejos de Dios. Y lo bueno es que el Señor preveyó esto. Y la buena noticia es que no estamos perdidos. Y vuelvo a recalcar, ahí cuando vino el pecado, el Señor fue el primero en buscar a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Se puede decir entonces que si no hubiera habido el pecado, no hubiera habido misión, ¿verdad? Claro, en realidad la misión existe porque existe el pecado. Cuando un día termine el pecado, habrá terminado también la misión. Porque ya no habrá a quien predicarle. Porque las buenas nuevas, ¿no? Las buenas nuevas de salvación no habrá a quien darle porque ya habrá sido exterminado, ¿no? El pecado. Ahora, es interesante, y para ir cerrando esta primera parte, aquí por ejemplo, en el día domingo se destacan dos cuestiones en su pregunta a Adán. Cuando Jesús se presenta, o Dios se presenta ante Adán, le hace esa pregunta, ¿dónde estás tú? Ahí se presentan dos elementos, ¿no? Dos aspectos importantes. En primer lugar dice, su naturaleza misionera y nuestro estado caído. Con esa pregunta, Dios muestra su naturaleza misionera. ¿Qué nos quiere decir, Pastor Jaime, con esto? Para mí es muy admirable y va en la línea de lo que Dios hace por mí y por todos nosotros. ¿Cuál es? En medio del pecado el Señor nos busca. Yo le ofendí, Él me busca. Yo me aparté, Él me va a buscar. Amén. Entonces lo hizo desde Adán. Y la pregunta es, ¿dónde estás, Adán? No es porque Dios no sabía, Él es omnisapiente, sino tiene ahí un sentido. El confrontarlo con la naturaleza, con la naturaleza ahora caída, el hacerle ver su error, el
Él también mostrarle que lo está buscando. Y el ser humano, al confrontarse de alguna manera con su situación, es donde tiene la oportunidad de buscar a Dios. Tiene la buscar, Dios lo busca y el ser humano puede responder a esa búsqueda. Y en segundo lugar, pues ya está la naturaleza de Dios como misionero, la naturaleza caída del hombre necesita de Dios para ser salvo, ¿no? Necesita de Dios para ser salvo. Y el Señor ahí está listo para también asistir al hombre. Muy bien, entonces en esta primera parte vemos que la misión nació con Dios. Así que si en un momento tu pastor o en algún libro, en algún plan misionero, tú sientes que hay mucha motivación, hasta podríamos decir hasta insistencia en que tú salgas, compartas tu fe, no es el plan del pastor, sino es el plan de Dios, ¿verdad? Sí, pastor, justo lo que decía usted. Una vez me dijeron, pero ¿por qué tanto interés en predicar? ¿Acaso ustedes qué les exigen tanto? Y en realidad cuando uno se pone a pensar, la misión es urgente. Y nosotros hacemos lo que Dios hizo también con nosotros, ¿no? ¿Y es urgente por qué? Es urgente porque dice Apocalipsis que el diablo ha descendido con gran ira y está queriendo llevar a la mayor parte de las personas a la perdición. Entonces, mientras más nos demoramos, hay más personas que se van perdiendo, entonces necesitamos predicar más. Entonces, nuestra comprensión de la misión también va o tiene que ver con la comprensión nuestra de quién es Dios, ¿verdad, Pastor Jaime? O sea, nuestra comprensión o lo que entendemos nosotros de Dios también va a influir bastante en cómo nosotros nos aproximamos a la misión. Dios nuestro creador, Dios nuestro sustentador, Dios nuestro redentor. Entonces, ese mismo Dios que nos creó ama tanto a sus hijos que quiere salvarlos. Y ya lo hizo con Adán y lo hace con cada ser humano hasta hoy. Entonces, podría yo decir, hace un rato dije, es el propósito, es el objetivo. Le agregaría algo más personal, es la razón de ser de cada uno de nosotros, le da sentido a nuestra vida. Wow. El Señor no va a descansar, no va a parar, por así decirlo, hasta que la oportunidad de salvación llegue a cada persona, y cuenta con nosotros por eso. Día a día está muriendo gente, día a día hay gente que el enemigo está ganando una victoria en sus corazones, y somos nosotros los que debemos, somos la extensión de la misión de Dios para llegar a esas personas. En esa misma dirección viene la segunda parte de este Explora y tiene que ver con lo que anhela Dios, ¿no? Yo le había considerado el propósito de la misión. Ese cumplimiento de la misión va a tener resultados, ese cumplimiento de la misión va a tener un objetivo en realidad. Y el objetivo, según le hemos leído por 2 días, tanto el día lunes como el día martes, es que Dios anhela algo con nosotros, Pastor Fernando. ¿Cuál es el propósito de esa misión? O sea, la misión se da porque Dios quiere algo para nosotros, para sus hijos. Sí. Recordemos que antes que entre el pecado, la comunión del ser humano con Dios era directa. O sea, estaban siempre allí cerca. Cuando entra el pecado, esa comunión, esa relación con Dios se corta. Entonces hay una separación. Y lo que más hace Dios es restaurar aquello que se roto, aquello que prácticamente se cortó, volver a restaurarlo. Y la forma como Dios quiere restaurar en el ser humano esa relación es a través de pactos. Y Dios comienza haciendo pactos con Noé, pactos con Abraham, y así con toda la descendencia. Y es por ello que nosotros vemos a lo largo de la Biblia que una de las maneras de cómo Dios se acerca al ser humano es justamente el santuario, que seguramente vamos a hablar un poco más. Pastor Jaime. Preguntabas, pastor, ¿qué anhela, no? Anhela estar con nosotros, para eso nos creó, Simple, para vivir, ¿no?, en comunión eterna con Él. Y el pecado quebró eso. Nunca alejó a Dios de nosotros, sino a nosotros nos alejó de Dios. Y vuelvo a decir, nosotros que nos alejamos, el Señor nos busca. El ejemplo, algunos versículos, ¿no? Génesis 17:7, hace un pacto y le dice, yo voy a ser tu Dios, el Dios tuyo de tu descendencia. Este de Génesis 26:3 me gusta mucho. Yo estaré contigo y te bendeciré, a ti y a tu descendencia.
Génesis 28:15, estoy contigo hasta que se cumpla mi promesa o el pacto. Entonces, como decía el pastor Fernando, con Adán, con José, con Abraham, con Noé, a Josué, a cada uno de sus hijos le dijo, yo estaré contigo, yo estaré contigo. Y es la misma promesa para nosotros, ¿no? Ahora, quiere decir que en el contexto de la lección que estamos estudiando, del tema de la misión viene a ser un instrumento para que estos pactos se den, ¿no? O sea, ¿cómo es que Abraham conoció de ese pacto? Si no es que alguien le habló de esa fe, de esa creencia. ¿Cómo es que usted, Pastor Jaime, conoce de ese pacto? Porque alguien le predicó en algún momento, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, en realidad también detrás de ello está Dios proveyendo otros hijos antes que yo, de repente mis padres o alguien que llegó a nuestra vida, instrumento de Dios, Dios detrás de eso con su Espíritu Santo llegando a nuestra vida, ¿no? Entonces la misión está ahí, Dios, yo también soy objeto de la misión de Dios. Claro, todos. Sí, como dice Hebreos, de muchas formas, de muchas maneras, ¿no? Y creo que Dios nos habla a través de la revelación especial que es la Biblia, a través de la revelación general que sería también la naturaleza. Y cuando hablamos de la revelación especial, por ejemplo, Dios directamente también habló con hombres de Dios como Abraham, lo llamó y le dijo, sal de la tierra de tu parentela. Y probablemente nunca le había predicado a Abraham, pero Dios le habló a... Ahora, pero no solamente hizo pactos, y como el tema del santuario, que es un tema muy, muy especial, para estar con nosotros, para vivir en medio de nosotros, sino que esas figuras las hizo carne, ¿no? Como dice Juan capítulo 1. Y el libro de Juan capítulo 3, versículo 16, nos dice claramente allí la naturaleza de ese Dios que quiere estar con nosotros. El Emmanuel que dice Mateo, ¿no? Entonces, y acá viene un detalle, ¿no? Ese anhelo no solamente es un anhelo subjetivo, poético, como alguien dijera, un anhelo de yo quiero estar con ustedes, de verdad quiero estar, y como en algún momento el pastor Bullón predicaba, seguramente alguno escuchaba, ¿no? Del cielo, no, hijitos, yo los amo, yo los quiero, pero de arriba, del cielo, ¿no? Sino que Él viene a hacerse carne, Pastor Jaime. Él viene entre nosotros, el Emmanuel, Dios con nosotros, y dice el texto allí claramente, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Desde la creación entonces, Dios anhela, es su deseo estar con nosotros. Pasamos por Adán, ya hablamos de Noé, de Abraham, la promesa, quiero estar con ustedes, yo estaré con ustedes. Y luego en el santuario, ¿no? El Señor estando morando con su pueblo, debe haber sido grandioso para el pueblo de Israel tener la presencia de Dios allí en el santuario, la Shekinah, y todo ese elemento del santuario apuntando a nuestro Señor y Salvador Jesús, al ministerio y la obra de nuestro Señor Jesús, quien, como Dios el Hijo, se hizo carne, ¿no? Y la promesa ahí en Mateo 1:20, un hijo será nacido y pondrá su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Dios con nosotros. Y ahora en Juan dice que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, ¿no? Lo vimos. Si tú quieres saber algo, entender algo, inclusive palpar, por así decirlo, algo acerca de la realidad de Dios, recuerda ese Emmanuel que caminó con nosotros, Jesús en esta tierra. Entonces en todo momento Dios con nosotros, el que se hizo carne, Dios con nosotros, habitó entre nosotros. Hemos sido bendecidos, somos bendecidos. Entonces, el propósito, ¿no? El objetivo, el anhelo de ese Dios que tiene la misión es pues permanecer o estar con nosotros. ¿Cómo dijo usted, Pastor Fernando? Restaurar esa relación inicial, ¿no? Pastor Jaime hablaba de un mundo perfecto prácticamente, no es que prácticamente, un mundo perfecto, ¿no? Adán y Eva tenían todo como para vivir así, ¿no? Pero tristemente el pecado entró y distorsionó, malogró toda esa creación perfecta de Dios. Entonces, para ir cerrando la tercera parte, la lección también nos habla, porque recuerden es la primera parte aquí, nos habla acerca de que ese Dios maravilloso quiere estar con nosotros y envió a su Hijo, pero Jesús ascendió a los cielos.
entonces nos quedamos solos. ¿Qué nos dice la lección? Él estará con nosotros. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 finaliza el texto diciendo que he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué lección puede destacar el pastor Fernando a partir de este texto? El plan de salvación es un proceso que dura desde que el hombre cayó hasta el día en que Jesús venga y pueda terminar con el pecado. Y durante todo ese tiempo el Señor llama a un pueblo, y ese pueblo es el instrumento que Dios usa para poder comunicar la salvación de Dios a muchas personas. Correcto. Entonces, solo se cumplirá o se terminará la misión cuando Jesús venga. Por eso ahí hay una promesa, y esa promesa que lo leímos en el día jueves, donde el Señor mismo dice: no se turbe vuestro corazón. Si ustedes creen en Dios, crean también en mí, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y entonces, y Él dice al final: yo voy a volver y los voy a llevar a esas moradas para que ustedes estén conmigo. Fíjese que el hilo de todo de esta trama es que yo quiero estar con ustedes. Y yo estuve aquí con ustedes en la tierra, mi presencia estuvo aquí, voy a ir al Padre, pero un día yo quiero sacarlos de este mundo de pecado para estar con ustedes nuevamente. Y ahí ya no va a haber misión, pastor. Ahí se termina la misión, pastor Jaime. Bueno, también agregar que en su deseo, cuando el Señor asciende, promete la venida del Espíritu Santo, que es un tema que seguramente vamos a estudiar en las lecciones más adelante. Pero nunca nos dejó el Señor. Y cuando dice: no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si me fuere vendré otra vez. Ahí está la promesa, ¿no? Vendré otra vez y les tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estén. Entonces, acá está la bendita esperanza. Jesús afirma: vendré otra vez. Dios mismo estará con nosotros, dice Apocalipsis 21:3. Por la eternidad alabaremos, le diremos: Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? La misión termina, pero la gratitud, el espíritu de la misión, la certeza de que la misión fue cumplida, quedará en nuestro corazón por la eternidad, y diremos: Emmanuel, Dios estará con nosotros por la eternidad, y eso es una gran bendición, gran bendición. Muy bien, entonces hemos visto el origen de la misión, y yo coloqué allí el propósito de la misión. ¿Cuál es ese objetivo al final? ¿Qué es lo que Dios busca? ¿Cuál es ese hilo que conduce todo este plan de salvación? Estar con nosotros, vivir con nosotros. Finalmente hay una promesa, como decía el pastor Jaime, hay una promesa de que Él viene pronto, y seguramente en algún momento de nuestra experiencia cristiana nosotros nos hemos preguntado, ¿no? ¿Y por qué la misión? ¿Por qué cumplir la misión? Y para esta parte, para esas preguntas de reflexión, queremos tener por lo menos 2 preguntas de aplicación del texto de la lección de la semana. Pastor Jaime, aquí hay una pregunta, vamos a hacerlo directamente a la lección. Dice: piensa en lo que significa que las primeras palabras de Dios a la humanidad caída no hayan sido ¿qué has hecho? O ¿por qué me has desobedecido? En lugar de esto, las primeras palabras fueron ¿dónde estás? ¿Qué consuelo debería darnos esta verdad con respecto a la intención de Dios para con nosotros y para con nuestros seres queridos? Claro que sí, me consuela, me hace saber de mi Dios maravilloso, lleno de amor, que en medio del pecado me busca, nos busca. También me hace reflexionar profundamente sobre dónde estoy, ¿no? Entonces, yo debería estar en comunión con Dios. Entonces me hace pensar en ello, evaluar mi comunión, evaluar mis prioridades hoy. Si la pregunta fuera hoy para mí, evaluar mis prioridades. Y mi respuesta debería ser la que Adán debió haber dicho, ¿no? Aquí estoy, Señor, con mi pecado, rogándome perdones y rogando empezar una nueva vida contigo, ¿no? Aquí estoy, Señor. No tenemos un Dios que nos juzga, no nos recrimina allí,
sino que nos da una puerta de esperanza. Gracias, Pastor Jaime. Pastor Fernando, la misión pertenece a Dios y por lo tanto Él habilitará y capacitará a las personas para la tarea. A la luz de esta realidad, cuando te enfrentas a los desafíos de la evangelización mundial, ¿cómo puedes hacer frente a los sentimientos y las actitudes de incapacidad o miedo? Es interesante cuando nosotros pensamos en el desafío que tiene la misión, no solamente en nuestro entorno, sino también a nivel mundial. Pero nosotros tenemos que recordar a quién servimos y de quién es la misión. Y cuando nosotros pensamos en esas dos preguntas, nosotros vamos a tener la seguridad de que si la misión es de Dios, entonces Él la va a conducir. Si la misión si Él nos ha enviado, entonces vamos a estar seguros que Él también nos habilitará y nos capacitará para poder realizarla. Al final, pastor, no es con nuestros métodos, no es con nuestras estrategias, es con el Espíritu de Dios. Pastor Jaime, no sé si recuerda que en la primera parte, en la parte del Explore, nosotros decíamos, el cómo nosotros entendemos a Dios va a determinar nuestras acciones respecto a la misión, ¿verdad? Entonces, lo que dice aquí el Pastor Fernando y también lo que dice usted, no es un Dios que juzga, es un Dios que capacita. ¿Cómo usted le ayuda a entender de mejor manera quizás estas verdades? La misión se originó en Dios, la misión es de Dios y Él quiere compartir esa misión conmigo como su instrumento. Me promete, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué hermoso, mientras yo hago la misión, eso se experimenta claramente. Uno ve la mano de Dios, el poder de Dios en mi vida, pero también en tantos milagros que el Señor nos permite presenciar gracias a estar inmersos en la misión por otros. Entonces todo eso a mí me alienta. Sin embargo, pastor, no deja de ser una obra de Dios. Y eso implica que donde el hombre no llegue, Dios va a obrar. Y es una obra milagrosa, ¿verdad, pastor? ¿Cuántos finalmente milagros? Es un milagro, ¿no? Porque cuando uno dice, se hace cuentas, se hace números, si dice el mundo es tan grande, la gente, hay tanto por evangelizar, ahí entonces la respuesta es, haz tu parte con todo el corazón, con toda tu fuerza, sé de influencia para tu iglesia, ¿dónde estás? En tu unidad de escuela sabática, y la otra parte sin duda Dios la va a hacer. Muy bien, esas fueron las preguntas de aplicación, así que vamos a finalizar entonces con el CREA. Muy bien, el CREA de este trimestre realmente es muy especial. Yo agradezco a Dios y a la iglesia en realidad porque cada jueves nosotros vamos a tener el CREA de manera práctica. Hay un compromiso, un desafío misionero y ustedes lo pueden ver allí el día jueves, Pastor Jaime. Los días jueves se han convertido en jueves misioneros. Estos jueves misioneros están muy bonitos. Yo le pondría así, oración, intención y acción. Entonces, en la parte de la oración nos invita la lección a orar profundamente para decirle, Señor, ¿dónde estoy? Aquí estoy, úsame. Orar para que eso sea una realidad en nuestro corazón. Oremos porque es una bendición, sabe, cumplir la misión del Señor. Y en segundo lugar, orar por aquella persona, la intención ahí viene, ¿no? Orar por aquella persona que está más cerca de lo que creo y necesita escuchar de Jesús. Está alguien en casa, alguien al lado de casa, en el trabajo. Oremos ya por esa persona, identifica a esa persona. Pon el nombre si es 1 o 2 y empieza a orar por Juan, por María, por Marcos, aquellos amigos que están ahí. Entonces oremos por mí para ser usado y oremos intencionalmente por esas personas. En esta sección nosotros vemos qué debemos hacer, Pastor Fernando. Entonces, yo creo, Pastor, yo quiero un desafío para toda la iglesia y para todo aquel que escucha. ¿Saben que la escuela sabática y un programa como este es muy probablemente muy visto? Hay muchos pastores, líderes que hacen comentarios de la lección. Pero yo quiero que, como decía la introducción del trimestre, en realidad en la lección, la introducción, dejemos de hablar y hagamos algo, ¿no?
Es como una persona que está allí, dice, mirando que alguien se muere en un fango, hacen reuniones, pero nadie hace algo para salvar. Entonces, yo creo que el desafío, Pastor Jaime, Pastor Fernando, de este trimestre, debiera ser que no termines de leer la lección esos 3 meses sin que tengas por lo menos a una persona compartiéndole el Evangelio. ¿Qué le parece, Pastor? Absolutamente. Ya esta semana ya debería, por ejemplo, decirle a alguien, hay un Dios que te está buscando, que te está diciendo dónde estás. Y hay un Dios de amor, hay un Dios que se manifestó a Noé, a Abraham. Está linda para testificar esta lección, no solo para guardarnos en el mundo de las intenciones. Entonces, pasemos de la teoría a las acciones, ¿no? Dejemos de hablar tanto y hagamos más. No lo digo yo, lo dice la lección. Así que, amigos, muchas gracias por habernos acompañado. El Pastor Jaime y el Pastor Fernando estarán también la próxima jornada en la lección número 2. Así que estamos felices. Muchas gracias, Pastor Fernando, Pastor Jaime, por acompañarnos. Y desde ya queremos agradecerles y de esta manera despedirnos. Vamos a orar y después queremos finalizar cantando. Allí les vamos a dejar un cántico muy especial que tiene que ver con la escuela sabática. Pastor Jaime, por favor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la lección de escuela sabática que amplía tu palabra, que es una bendición. Gracias por originar en la misión, Señor Santo, y esa misión que nos llamas para ser instrumentos. Padre, vamos a orar de manera intencional para que ese fuego, ese ánimo de la misión crezca en nuestro corazón y nos lleve a la acción. Vamos a orar por personas que amamos, que queremos, que conocemos, porque queremos que te conozcan, que llegues también a ellos. Úsanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.